Bienvenidos. Es un gusto, un privilegio nuevamente el poderles saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban un caluroso y fraternal saludo desde acá, desde este municipio de Palín, en el departamento de Escuintla de la ciudad de Guatemala, la ciudad de la eterna primavera. Un abrazo a todos los que nos ven en las naciones, en esos hermosos países, y pues acá también a todos los que nos miran en los departamentos y acá en nuestro municipio. Pues muchas gracias a todos los televidentes del 106, muchas gracias también por su sintonía. Y bueno, aquí estamos de nueva cuenta una semana más. Hoy vamos a iniciar una nueva serie para la gloria del Señor, esperando que pueda llegar a sus vidas y pueda hacer la palabra hoy como martillo, dice, ¿verdad? Como martillo llegue a nuestros corazones. Muy bien, hoy vamos a empezar a hablar del quebrantamiento. Esta semana le oraba al Señor, estuvimos ayunando y pidiéndole al Señor dirección, ¿verdad? Si continuábamos la serie de los desiertos, pero sucedía algo esta semana y le hacía una pregunta al Señor. Tenemos un grupo de oración por mucha gente, estamos orando por muchas personas y han sucedido milagros, han sucedido muchas cosas gracias al Señor en las visitas, aparte de eso por llamadas telefónicas. Ahí mismo ha sanado el Señor, gente que me llama que yo no los conozco y no sé cómo localizaron mi número, en fin, no importa. Al final es de que Dios ha permitido de que mucha gente pues conocerlo por estos medios y experimentar un milagro a través del orar con fe y en la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces Dios ha sido bueno en ese aspecto, pero de la misma manera hay muchas personas también de que están esperando un milagro, están esperando que se les abra una puerta de trabajo, están esperando de que suceda algo en su vida. Entonces yo le preguntaba al Señor, y una de las partes que me ponía era en San Juan 5, cuando hablamos del paralítico de Betesda. Ahí no es el tema, pero esa es la parte de referencia que el Señor me guiaba a través del paralítico. La palabra me enseña que había un paralítico que tenía 39 años de estar en ese estado. Y en ese estanque, ahí en Betesda, dice que cada tiempo en tiempo, aproximadamente un año o cada año, descendía un ángel. Y dice que ese ángel descendía y cuando él tocaba las aguas de este estanque, dice que el primero que entraba en ese lugar recibía un milagro, ¿ya? Entonces, en ese lugar habían muchos enfermos. Mucha gente paralítica, ciega, cojos, sordos, mudos, de toda clase de personas, pero había uno en específico. Dice que Jesús vino un día y fue en busca de ese paralítico. Cuando llega, le empezó a preguntar, sacarle información, aunque Jesús sabía, ¿no? Pero viene y le pregunta y el hombre le dice: Señor, tengo 39 años de estar en este estado. Cada vez que viene el ángel, tú sabes que toca y me arrastro y me arrastro lo más rápido que puedo, pero cada vez que ya estoy a punto de entrar, ya alguien me ganó. Ya alguien me ganó. Y Señor, pues no sé qué hacer. Entonces viene el Señor y le dice: toma tu lecho, levántate y vete. Y en el momentito dice que la palabra que el paralítico se levantó. Automáticamente dice, como la palabra de Jesús se levantó, tomó su lecho y se fue. Ahora, la pregunta era eso, porque siempre me hacía esa pregunta. Si Jesús tenía poder, Jesús tenía la autoridad del Padre para hacer milagros, prodigios y todo, la pregunta es: ¿por qué no sanó a todos? O sea, la pregunta: ¿por qué no sanó a todos? Entonces, la única respuesta que yo recibo del Padre a través de su palabra es esta: que a todos le llega su día. Ese fue el día del paralítico de Betesda. Aunque habían más enfermos ahí, aunque había mucha necesidad y muchas personas con necesidad ahí, ese día fue específicamente para el paralítico, ese que tenía 39 años de estar ahí, ¿ya? Entonces, amado, esta es la explicación que el Señor me daba a través de la palabra, que todos tienen un tiempo, pero Dios está esperando una actitud, Dios está esperando algo que pase en nosotros, un clamor, un desprendimiento de algo para entonces recibir
Eso que le hemos estado clamando o esperando por mucho tiempo de parte del Señor. Yo no sé cómo haya sido la oración del paralítico de Betesda. Yo no sé cómo haya sido el clamor de él. O si de verdad ya había habido un verdadero o genuino arrepentimiento después de tantos años de estar bajo esa situación, bajo ese yugo de enfermedad. No lo sé. Pero lo único que yo sé y recibí de mi Padre fue esto: le llegó su tiempo. Entonces yo me aferro a eso. Yo me aferro a eso, de que a todos nos va a llegar nuestro tiempo. A todos nos va a llegar nuestro tiempo. Así como le llegó a este paralítico, te puede llegar a ti hoy. Pero entonces aquí fue donde me puso el Señor el tema de esta serie, y es quebrantamiento. Si muchos hemos estado pasando procesos, independientemente cuál sea el proceso que tú estés pasando, escucha, el final siempre va a ser un quebrantamiento. Siempre va a ser un quebrantamiento. Porque Proverbios, me impacta esto, porque Proverbios en el capítulo 18 verso 12 dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Escuche, antes del quebrantamiento el corazón del hombre se eleva, o sea, se vuelve orgulloso, altivo, antes del quebrantamiento. Pero dice, y antes de la honra es el abatimiento. Usted puede usar también esa palabra ahí, quebrantamiento o quebranto. Usted lo puede usar ahí también. Otra versión dice: tras el orgullo viene el fracaso. Estoy hablando del mismo versículo, capítulo 18, verso 12. Esta es en la versión Dios habla hoy. Tras el orgullo viene el fracaso, y tras la humildad la prosperidad. Oiga, a eso sí nos gusta oírlo, ¿verdad? Pero es otra versión que está hablando exactamente lo mismo, que antes del quebrantamiento el corazón orgulloso es orgulloso y es altivo. Pero dice que antes de toda honra, escuche, antes de toda honra viene el abatimiento, o también llámese quebranto. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay gloria sin quebranto. Y así quiero empezar esta serie, este tema de esta noche en su vida, en el nombre de Jesús. No hay honra sin quebrantamiento. No hay una sanidad si no viene un quebrantamiento primero. No viene una bendición si no hay un quebrantamiento primero. No hay un milagro si no viene un quebrantamiento primero. Y hay milagros y hay sanidades que vienen, ¿para qué? También para quebrantar el corazón de las personas, para que crean a la voz y a la palabra del Hijo de Dios. Entonces, amado de mi Señor, no hay quebrantamiento, no hay honra, no hay bendición sin antes no haya un quebrantamiento. Acompáñame al Salmo 51, verso 17. Miren lo que dice el Salmo 51, verso 17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Oiga, otra vez. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Miren, habla de sacrificios. Dice acá, los sacrificios de Dios, escuche, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. No es un diezmo, no es una ofrenda, no es un ayuno, aún no es ni una oración. Si no se hace o se realiza, escuche, con un espíritu quebrantado. Y aquí viene lo fuerte, aquí viene lo bueno, ¿sí? Miren lo que significa quebrantar o ser quebrantado. La definición es: quebrantar significa humillar, escuche, humillar el corazón en el sentido de hacerlo humilde. Es humillar el corazón en el sentido de hacerlo humilde.
hacerlo sumiso, hacerlo manso, receptivo a la voluntad de Dios. Eso es quebrantar. O sea, cuando viene el quebranto a nuestra vida, es un rompimiento. O sea, usted y yo necesitamos un rompimiento, necesitamos un quebrantamiento, para que entonces nuestro corazón sea humillado delante del Señor, sea amansado, si usted lo quiere escuchar o lo quiere entender así, pueda someterse, o sea, pueda ser sumiso delante de la palabra y la presencia de Dios. Quebrantar es suavizar, es ablandar el corazón y limpiarlo de todo exceso dañino, como por ejemplo el resentimiento, la ira, el enojo, el odio, la tristeza, falta de perdón, raíces de amargura. Oiga, a alguien le va a hablar el Señor esta noche. Muchos de los que están enfermos no es simplemente porque están enfermos porque sí, no. Hay una razón de ser. Hay un punto de partida. Las enfermedades no fueron hechas para los hijos de Dios. Pero ¿por qué los hijos de Dios están enfermos? La pobreza, la escasez, la necesidad no fue hecha para los hijos de Dios. Pero ¿por qué hay muchos hijos pobres, escasos, viviendo en miseria? ¿Por qué? Hay muchos de que están en fracaso. ¿Por qué? La pregunta. Más adelante usted va a entender esto, pero solo le puedo decir que el quebrantamiento produce que nuestro corazón sea sensible, que nuestro corazón se amanse y sea sumiso a la palabra y a la voluntad de Dios, se suavice. Porque les guste o no les guste, hay mucha gente con el corazón endurecido, hijos de Dios, pero sus corazones están endurecidos, porque Dios solamente está en su boca, pero no en su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón no acepta que venga la palabra como martillo, dice Jeremías, ¿verdad? Como martillo y quebrante. No les gusta. La mayoría les gusta que le endulcen el oído nada más, con palabras que quiere escuchar. Todo esto, el resentimiento, la ira, el odio, el rencor, la tristeza, la falta de perdón, todo esto se vuelve factor para que impida que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, y por ende, si no escuchamos la voz de Dios, por ende, tampoco recibamos de Él lo que Él habla en nuestras vidas todos los días. En otro sentido bíblico, el quebrantar también significa restaurar. Y le he enseñado que restaurar significa es volver a su estado original algo, una cosa o una persona. O sea, ministro, que cuando usted dice que necesitamos ser quebrantados, el quebrantamiento nos va a servir para regresar a nuestro estado original. Exactamente. Los quebrantamientos en Dios sirven precisamente ¿para qué? Para volvernos a nuestro estado original. Le he contado, la Biblia enseña que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Él vino a restaurar lo que se había perdido. O sea, Él vino ¿a qué? A hacer volver a su estado original lo que en el Edén por el pecado se perdió. ¿Y qué se perdió en el Edén, ministro? Recuérdeme, se me olvidó. La imagen de Dios. Lo espiritual, el hombre espiritual, la imagen de Dios se perdió en el Edén. La próxima lección le voy a enseñar otras cosas más que se perdió con esto. Pero cuando Jesús viene y nos dice que nos quiere volver al estado original, tiene que venir un quebranto. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de esa gloria, fueron sacados del Edén, del jardín. Y entonces vino un quebranto a ellos. Esto es fuerte.
Porque dice la palabra que entonces la enfermedad y la muerte entró al hombre. Ahora, ¿por qué? Fue la forma de quebrantamiento que Dios puso en el hombre. ¿Para qué? Para que se arrepintiera y volviera nuevamente sumiso y manso en su corazón a su Creador. Esto es fuerte. Esto es fuerte. Le oro a Dios que pueda abrir sus oídos y escuchar. El quebrantar también significa fraccionar. Oh, esto está fuerte. Mire, el quebrantar significa fraccionar o partir en muchas partes para despojar de lo que sobra o no sirve y solo te hace daño. Eso es precioso. Mire, eso es muy fuerte. El quebrantamiento también significa fraccionarnos. Otra parte, quebrarnos a pedazos, para luego apartar todo aquello que no nos sirve, que solo nos estorba y nos hace daño. Eso es maravilloso de parte del Señor. ¿Ah? Por eso me encanta, por ejemplo, la escena del alfarero. El alfarero está ahí moldeando el barro, y cuando ya aparentemente ya dio la forma, ¡faz!, al barro se le hace un agujerito y se le, como una burbuja de aire. Solo por esa burbuja de aire en ese agujerito la tiene que volver a deshacer, porque eso significa una impureza. Y solo por ese agujerito y esa burbuja de aire ya no sirvió, y tiene que volver a empezarla nuevamente. Tremendo. Así es Dios con nosotros. Dios lo que hace es perfecto. Él no hace nada a medias, ni tampoco deja nada inconcluso. Por eso dice que Él nos va a llevar a la perfección, dice, a la altura, a la imagen de aquel que dio su vida por nosotros. ¿Ah? Eso es lo que habla la Escritura. Está hablando de perfección. ¿Por qué? Porque Jesús es perfecto. Claro, Él nos está preparando en esta tierra para que alcancemos la perfección. Una de dos: o nos muramos y muramos en Cristo, o número dos, oigamos la trompeta y lo veamos venir en las nubes y salgamos a su encuentro volando. Entonces, cuando ya tengamos ese encuentro, o despertemos, porque ya estamos durmiendo en el Señor, dice, y nos levantemos de la tumba, entonces dice que vamos a entrar, o vamos a estar ahí con un cuerpo glorificado o un cuerpo perfecto. Entonces Dios nos está preparando y nos está moldeando en este lugar para ese día. O sea, Él nos está preparando. Dice que Él viene por su novia. Usted y yo somos la novia. Pero la novia no se va a poner cualquier guaje. ¿Ah? No iba a ir a buscar su vestido a la ropa de paca. No. Y ponérselo. La Biblia dice de que Él vendrá por la novia. Y la novia va a estar vestida, dice, ataviada precisamente para la ocasión, sin mancha alguna en sus vestiduras. Por eso son necesarios los quebrantos, para llevarnos a una perfección en el Señor. Ahora, no solamente el corazón necesita ser quebrantado, también el espíritu. ¿Por qué? Son dos cosas que forman nuestro ser interno. Nuestro corazón, que de él emana la vida, y el espíritu, que es el que nos da vida. El corazón, están los deseos de la carne, están las emociones y los sentimientos. Mientras el espíritu en nosotros, el espíritu humano, es todo aquello que nos lleva a hacer lo malo en nuestra propia naturaleza. Entonces, no solamente el corazón necesita ser quebrantado, también nuestro espíritu humano. Ahora, el quebrantar el espíritu humano, este proceso ocurre progresivamente, no es así. Progresivamente, paso a paso. ¿Ah? Progresivamente, y dice, mire, y es la humillación del corazón delante de Dios. Híjole, hermano. O sea, no solamente es humillar el corazón, sino que el espíritu humano también se debe doblegar, y el mismo espíritu humano va a hacer que el corazón humano se doblegue, se humille delante de Dios.
Espero que me esté comprendiendo. Se humille delante de Dios. Y entonces viene el reconocimiento. Escuche, cuando viene esa humillación del corazón delante de Dios, entonces es cuando el corazón y el espíritu humano reconoce la soberanía de Dios. Y entonces, escuche, entiende de que Dios es el único que tiene poder y dominio sobre todo en nuestra vida, en lo que soy, en lo que tengo y en lo que hago. O sea que usted muere a su voluntad. Y entonces empezamos a vivir en el Espíritu. Por eso es de que dice que ya no andamos por vista, sino que ahora andamos por fe. Y la fe es el quebrantamiento, escuche, de nuestra voluntad, o sea, el corazón y el espíritu humano, ¿a qué? A sujetarse a la voluntad de Dios. Esto es precioso. Por eso es que el Salmo 51:17 dice que los sacrificios que Dios recibe es el del espíritu quebrantado. Es el del espíritu quebrantado. Pero también dice que cuando hay un espíritu quebrantado, entonces también hay un corazón contrito y humillado. Y cuando están estas tres cosas alineadas delante del Señor, entonces dice la palabra que Dios no lo rechaza. Eso es precioso. Eso es precioso. La gran mayoría de personas e incluso de cosas, escuchen, que Dios usa para su gloria y su honra, son aquellas que han sido quebradas y quebrantadas con una mayor, dice que, perfección. Y la mayoría de ellas a puros golpes. Híjole. ¿Ah? Lastimosamente el hombre, el ser humano, es llevado por mal. Es llevado por mal. No entiende por las palabras. Muchas veces tiene que ser metido en lo malo. ¿Para qué? Para que pueda aprender. He de ahí las enfermedades. He ahí las escaseces. He ahí las pérdidas de tu negocio. He ahí las pérdidas de hasta de un familiar. Porque todo al final son instrumentos en las manos de Dios. Debemos entender, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, escuchen, en el Antiguo Testamento usted puede leer, siempre se hicieron sacrificios de animalitos para llevarnos al reconcilio con Dios. Pero esto solamente era pasajero, no era eterno, no duraba. ¿Por qué razón? Cada año lo hacía el pueblo, porque pecaban todos los días y todos los años tenían que santificarse. Entonces solamente era pasajero, eran sacrificios nada más a través de animalitos, pero eran pasajeros, no duraban. Pero el día que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero el día que Jesús resucitó de la tumba, escuche, esos sacrificios se murieron. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el último, el cordero inmolado. Ahí se acabaron los sacrificios de animalitos. Y en este caso Él pagó el precio como el cordero inmolado. Entonces en este momentito, escuche, ya no necesitamos de un sacrificio, porque Jesucristo hizo el sacrificio por nosotros. Ahora lo que Dios espera, por eso cuando vino el Señor y con la espada de Él hizo en dos el velo del templo, nos dio acceso, nos dio entrada a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento solo el sacerdote, el sumo sacerdote, nada más tenía acceso a entrar a donde estaba la presencia de Dios, ahí, y tenía que entrar intachable, impecable, aún desde sus vestiduras físicas y humanas como las espirituales, porque de lo contrario le ataban una campanita al tobillo con una supita. Y mientras él iba caminando, la campanita iba haciendo bulla. Y mientras hacía bulla, y todos decían todos afuera, está bien, no, todo está bien. Pero cuando ya no escuchaban nada, era porque la presencia de Dios, por alguna situación impura del sacerdote, el fuego lo consumía. El fuego lo consumía. Pero cuando Jesús muere y resucita,
el Padre rompió el velo. Y entonces ese velo nos dio acceso a entrar a nosotros directamente hasta el trono de la gracia de Dios. Pero no podemos entrar cojeando. No podemos entrar tuertos. No podemos entrar sordos ni mudos. O sea, con defecto. Hasta el lugar en donde está la presencia de Dios. O sea, no nos va a consumir el fuego porque gracias a Dios eso pasó. O sea, eso ya no pasa. Pero entonces Dios no nos va a escuchar. No nos va a escuchar. ¿Sabe por qué? Porque lo único que dijo el Señor fue: sean santos como yo soy santo. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo soy del Maestro. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y si entramos cojos, entramos mancos, entramos todavía ciegos, sordos ante la presencia de Dios y nuestras vestiduras sucias, no vamos a poder ver a Dios. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces entendí. Por esa razón muchos no reciben aún un milagro de Dios. Por esa razón entendí que muchos siguen envueltos en la enfermedad y morirán en la enfermedad. Y eso no es profecía. Por una sencilla acción. Porque todavía no hemos hallado santidad. No hemos entrado en santidad o no estamos en santidad cuando entramos a la presencia de Dios. Y por eso es que los oídos del Señor no están abiertos. Nos podrá ver, pero no nos atiende. ¿Por qué razón? Porque solo aquel que dice, escuche, que está en santidad, entonces podrá ver a Dios. Hermano, pero eso se refiere cuando ya nosotros muramos o seamos levantados. No. Si Pedro dice, si tú, hombre, estás peleando con tu mujer, solo por cualquier acción hay enojo con ella, dice, y te pones a orar, ese pleito estorba tus oraciones. Solo por ese pleito y por no arreglarlo, aunque ores por gusto, porque entonces no te va a oír Dios. ¿Por qué? Porque ese enojo estorba tu oración. Es cosa tan pequeña, cosa bien sencilla. Jesús dijo, estando en el lugar de las ofrendas, muchos llegaban en adoración a ofrendar, pero dijo, miren, si tú vienes a dejar tu ofrenda y te recuerdas que estás en enemistad con alguien, con tu amigo, con tu vecino, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu mujer, con tus hijos, con alguien, déjala, pero ve y ponte a cuentas, y luego que te pongas a cuentas, regresa y preséntala. Sí, pues ahora sé por qué no me abundan mis finanzas. Ahora sé por qué tengo problemas económicos y financieros. O sea, no es porque diezmes o porque ofrenden, no. Es porque hay enemistad. Es porque tienes conflicto, tienes pleito. Hablemos de la raíz de amargura. Hebreos dice, miren bien, no vaya a ser que dentro de ustedes brote una raíz de amargura que los separe de la gracia de Dios. Escuche, que los separe de la gracia de Dios, pero que también contamine a los demás. Y una raíz de amargura viene, ¿por qué? Por un rencor, un resentimiento, un odio, una falta de perdón. Y los orígenes, pleitos, conflictos. La mayoría de gente con diabetes, con enfermedades terminales, es por causa de ¿qué? De cuentas pendientes todavía, hermanos, de falta de perdones en su vida. Es falta de perdón. No hay otra causa. Es que usted heredó. No. Usted heredó, pero heredó el pecado de su familia, heredó el pecado generacional. ¿Pero por qué es una falta de perdón? Son cuentas pendientes.
Un cáncer, una diabetes, un tumor, son cuentas pendientes. Y muchas veces vienen a nuestra vida, ¿sabe para qué? Para quebrantarnos. ¿Y por qué necesitamos ser quebrantados de esa manera? Porque somos tan orgullosos y tan duros de corazón que no podemos perdonar. No podemos perdonar. Si el que me ofendió fue él, el que me ofendió fue ella. Ellos me tienen. Un día me dijo, aquí te tengo que ver, mira, aquí a mis pies, comiendo de mi mano. ¿Ah? Yo solté y perdoné, y me dice, quedé libre, gracias a Dios. Esa persona, ella lo ha visto y no se imagina cómo anda en la calle de la amargura. Y me ve y me tiene un odio. Y como me mira bien y como su deseo fue de que me iba a ver arrastrado a sus pies, y me mira bien, imagínense, más odio y más rencor en contra mía, más enferma, más condenada la persona. ¿Me están comprendiendo? Y esto es solo la introducción de los temas de los quebrantamientos, porque hay un montón de cosas que voy a tocar, y yo sé que Dios ya empezó a hablarle a su vida. Los sacrificios que Dios espera de nosotros en este tiempo no es tu diezmo, no es tu ofrenda, no es una adoración, no es una alabanza. Lo que Él espera es un espíritu quebrantado. Y si tú tienes tu espíritu quebrantado, entonces eso hará que tu corazón esté contrito y humillado delante de la presencia de Dios. Eso es hermoso. Pero todo empieza por el quebranto. Era lo que hablaba Proverbios. Muchos quieren gloria, muchos quieren honra, muchos quieren la prosperidad, muchos quieren bendición, muchos quieren algo de Dios. Pero antes de la gloria, antes de la honra, tiene que venir el quebrantamiento. Alguien me escribió unos días en el WhatsApp, no sé si burlona o de verdad feliz. Me dijo, ¿cómo estás, brother? Por lo que se ve ya saliste del desierto, Así lo leí. Como que ya te está yendo bien, ya se terminó todo, Entonces le escribí, para la gloria y la honra de Dios, yo creo que sí. Y estoy viendo su respaldo. Pero fueron 16 años. Si hoy viene un tiempo de recuperación, de restitución, o de gloria, o de honra a mi vida, es porque a mi Padre le place. Es porque a Él le place. Porque todavía estoy en proceso. Pero han sido 16 años que tuve que perdonar, sin saber que cuando empecé este proceso, un profeta me dijo, instrumento útil eres para mi siervo. No sabía qué me estaba hablando, y no lo entendí hasta los muchos años después, que yo serví de instrumento para un montón de pastores, para un montón de líderes, y ellos también me sirvieron a mí de instrumento. No fue fácil. Dijo un profeta, y eso que todavía no me habían quitado la iglesia, o sea, no la había perdido. Yo no creía en tu ministerio. Y le dijo a toda la gente, yo no creía en tu ministerio, pero hoy el Espíritu Santo me dice que sos de Dios y tu llamado es genuino y real delante de Él. Y se volteó a la gente y le dijo, miren, le dijo, si Dios va a levantar a este hombre, le va a dar una iglesia, le va a dar casa, le va a dar todo, no va a ser por ninguno de ustedes, sino que va a ser por Él. Porque a este hombre tuvo que cruzar y subir el Niágara en bicicleta. Para los que no conocen qué es el Niágara, son unas cataratas en Canadá, las más grandes y hermosas del mundo. Dice, este hombre subió, pasó el Niágara en bicicleta y se quedó viendo y dijo, hasta me atrevo a decirle que hasta le robaron la bicicleta. Y les digo, no fue fácil, fue duro. Y por eso se los quiero enseñar.
Debemos entender que ya no es por sacrificios, sino es que por un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado delante del Señor. Ahora en este tiempo, los sacrificios que Dios acepta son los corazones contritos y quebrantados, humillados delante de su presencia. En Primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 26, está la escena de los 850 profetas de Baal y de Acera, y el profeta Elías lo retó. Entonces dice, van a haber dos güeyes. Van a haber dos güeyes. Unos cojan ustedes y unos cojo yo. Armen ahí su altar y toda su cuestión que tengan que hacer. Y luego les dice Elías, vamos a partir el güey en pedazos. Y luego pues van a orar ustedes y voy a orar yo. Y el Dios que descienda fuego, ese es Dios. Y toda la gente, sí, ahí. Entonces, hay algo ahí que yo me pongo a estudiar y digo, ¿por qué solamente dice que Elías hizo como él dijo que hicieran los demás? Dice que Elías vino, armó, primero restauró el altar, acomodó las piedras y toda la situación, la leña y todo el asunto, y después agarró el güey y lo partió en pedazos para subirlo. Pero los 850 no dice que ellos lo partieron. Entonces entiendo yo que lo subieron entero. ¿Por qué? Porque eran 850, lo mataron y a ellos no les costaba entre todos subirlo al altar y punto. Pero Elías estaba solo y él necesitaba partirlo en pedazos. Ahora, aquí hay un simbolismo. Aquí hay un simbolismo muy fuerte. Todo quebrantamiento necesita empezar, ¿por qué? Por reparar nuestro altar, nuestro corazón. Porque hoy tenemos que reconocer que está destruido, está botado, está caído. Necesitamos nuevamente restaurar nuestro corazón. ¿Para qué? Para hacer que el fuego descienda. El detalle está, escuche bien esto, y esto es lo que entendía yo de la palabra a través de esto. Los profetas falsos subieron al güey entero, lo mataron y lo subieron entero. Y así hay mucha gente en los altares hoy en las iglesias, que tienen privilegios, predican la palabra, dicen que son salmistas, dicen que son adoradores, pero como ese güey entero lo suben al altar. No han sido quebrados, no han sido quebrantados, ni mucho menos cortados en pedazos. ¿Para qué dijimos? Para quitar lo malo de ellos, para quitar lo que no sirve. Entonces, como los suben enteros, son sacrificios que se suben enteros a los altares. Por eso no se siente nada en los altares, por eso no pasa nada en las iglesias, por eso es de que la gente se va de las iglesias, por eso es que no hay amor. ¿Por qué? Porque hay mucho güey entero en los altares. No se dejan quebrantar, no se dejan limpiar. Porque ¿quién con una herida se va a dejar echar alcohol? No se dejan limpiar porque duele. Pero una herida, máxime si está infectada, hay que destriparla, hay que rasparla y luego curarla para que entonces empiece a sanar. Y nadie dijo que no iba a doler. Duele pues. Duele. Porque los quebrantamientos duelen. Y eso fue lo que Elías hizo. Agarró el güey y lo partió en pedazos. Y en pedazos lo subió al altar. Cuando un buey está encima de un altar entero, no pasa nada. Pero cuando un buey es subido al altar en pedazos, en un altar restaurado, entonces el fuego de Dios cae. Eso es poderoso. En Génesis 32, 22, eso usted lo puede leer en su casa. Génesis 32, 22 al 32. Jacob se encuentra con el ángel.
o con el mismo Dios, dice la palabra. Él venía de trabajar más de 21 años con su tío Labán. Ya venía con sus 2 mujeres, con sus hijos, y prosperado en gran manera. Pero el Señor lo regresaba a la tierra de sus padres, donde estaba Esaú. Ya el papá, la mamá ya habían muerto todos, pero estaba Esaú. Y había una cuenta pendiente en el corazón de Jacob todavía, que no había solventado con Esaú. Y ese era el miedo con que él iba de regreso a su casa. Iba tan prosperado que hizo campamentos, los dividió. Los primeros mandaron regalos, presentes, en el segundo ganado y otros riquezas, y el tercero iba a su familia. Porque sabía que cuando escuchara que Jacob iba de regreso a casa, Saúl iba a salir a recogerlo, a recibirlo, para bien o para mal. ¿Ah? Y Dios sabía el corazón de Jacob, porque todo lo que Jacob, en aquel momento cuando el cielo se le abrió, la escalera bajó del cielo a la tierra, ángeles subían, bajaban, y Dios le dijo: yo te voy a prosperar, yo te voy a engrandecer, voy a cumplir en ti todo lo que yo he dicho que voy a hacer contigo, como se lo prometí a tu abuelo y a tu padre. Y Jacob dijo: bueno, a esas tenemos, vaya. Si tú me das calzado, me das comida, me prosperas y me haces regresar con bien a casa, entonces vas a ser mi Dios, y de todo lo que me des te voy a apartar el diezmo. Eso fue lo que le dijo. 21 años después regresa prosperado, con esposa, con hijos y en gran manera. Pero faltaba una cosa. Él le dijo a Dios: me vas a regresar con paz a mi casa. Y él llevaba miedo porque sabía que había rencilla con Esaú. ¿Por qué? Porque le peinó la bendición, le robó la bendición. Y en aquel tiempo no era cosa sencilla. Jacob le robó la bendición a Esaú, y eso estaba en el corazón de él. Se quedó solo, porque cuando hay quebrantamientos es necesario. Van a llegar tiempos en que estemos solos, donde todos nos abandonen por miedo, por lo que sea. Nadie se va a quedar con nosotros. Dice que puso a sus esposas, a sus hijos adelante, y él se quedó atrás. Los cruzó un arroyo y él se quedó antes de cruzarlo. Se quedó solo. Pero en la noche tuvo una visitación. Aquel que lo conoce todo. Pero cuando él tiene un plan y un propósito para tu vida, él se te va a manifestar cuando menos lo esperes. Aún en medio de la soledad, en medio de la situación, en medio de lo que vayas huyendo o lo que tenés que encontrar. Y ahí es donde él se va a manifestar. Y entonces él te va a quebrantar. ¿Para qué? Para que entonces venga la honra, venga la bendición, venga el cumplimiento de las promesas a tu vida. Se le presentó a Jacob, y dice la palabra que empezó a pelear con él cuerpo a cuerpo. Dicen los estudiosos judíos que cuando alguien se encontraba, le tomaba los brazos y le daba un beso en la mejilla, era señal que le decía: quiero ser tu amigo. Pero cuando no querían nada de amistad, dice que también se tomaban de las manos y empezaban a forcejear, como que fuera lucha libre. ¿Ah? Y esa noche el ángel descendió y no vino a darle besos, sino que vino a forcejear con él. Y dice que peleó hasta rayar el alba. Y le dijo Jacob: no te voy a dejar hasta que me bendigas, no te voy a soltar hasta que me bendigas. No lo dice ahí, pero para parafraseo: no te puedo bendecir porque todavía hay algo dentro de ti que todavía tienes pendiente y tiene que ser quebrantado. Y él no entendía hasta el momento que dice que el ángel le tocó con el dedo un costado en su pierna y le rompió el tendón hasta el grado de dejarlo chueco, renco. Pero aún con todo el dolor no lo soltó hasta que ya rayaba el alba, ya iba a amanecer, y le dijo el ángel: va, está bien, órale pues, no te quiero soltar hasta que me bendigas, pero yo no te puedo bendecir hasta que no sueltes o no saques de ti esa cuenta pendiente. Pero él no entendía todavía. Entonces el ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? Y entonces él le dice: Jacob. Le dice el ángel: eso es lo que tienes que soltar. ¿Por qué? Porque Jacob significa el que engaña, el que asalta,
el que hurta. Esa era la cuenta pendiente que tenía, aún lo llevaban el nombre del propio Jacob. Ah, sí, pues, si eres el engañador, tú no te llamas Jacob, te llamas engañador. Engaño te llamas. El que usurpa. Por eso tenés miedo de regresar a tu casa, porque sabes que esa cuenta pendiente la tenés con tu hermano y él te va a matar. Pero ¿sabes qué? Le dijo el ángel: ya vi tu quebranto. Y fue el simbolismo, ¿ah? Ya te quebranté. Cuando lo traspasó en la pierna y le rompió el tendón. Ya no te vas a llamar más engañador, usurpador, mentiroso. Ahora te vas a llamar Israel, príncipe de Dios, o príncipe con Dios. Y ciertamente te bendeciré y cumpliré en ti todo lo que yo he dicho que voy a hacer contigo. Ese mismo día pasó al otro lado. Iba cojeando, pero no importaba, porque ya su corazón iba libre. Pero venía la prueba más fuerte. Venía Esaú y se encontró la primera caravana. Muchacho, ¿y esto de quién es? Se lo manda nuestro Señor Jacob. Es para usted. Órale, dijo. Bueno, pasen. Pero ¿dónde viene él? Allá atrás viene. Vaya, yo voy para allá. Otra vez, pues, una segunda caravana. Y ese ganado y esas vacas y todo eso. Nuestro Señor Jacob se lo envía. Es para usted como presente. Órale, dijo. Puchica, le ha ido bien a este. Llévenlo para los corrales. Pero él, ¿dónde viene? Allá atrás viene. Y encuentra el tercer campamento. Y encontró los chiricitos y esto. Y dije: ¿ustedes quiénes son? Y somos tus cuñadas. Y ellos son tus sobrinos. Puchica, dijo, creció la familia. Pero ¿dónde está mi hermano? Allá atrás viene. Bueno, pasen pues, váyanse para la casa. Ahí venía otra vez Esaú. Cuando vio Jacob que venía Esaú, dice la palabra que lo primero que hizo fue doblar su rodilla. Una porque la otra la tenía recta. Dobló su rodilla y la otra la estiró y se postró a tierra. Se levantó y volvió a caminar mientras Esaú llegaba. Por una segunda vez, otra vez lo mismo. Se levantó y una tercera vez lo mismo, hasta que llegó enfrente de Esaú. ¿Sabe qué hizo? La primera vez salió huyendo, pero ya en esta segunda vez, mire, ese encuentro con el ángel le quitó el miedo, pero hizo que su corazón se doblegara en arrepentimiento. Dice que cuando tuvo a Esaú enfrente, se le quedó viendo y sin decir palabra, se echaba a los brazos de él el uno con el otro y se abrazaron y se amaron. E Israel, después de eso hubo un rompimiento. Vino el cumplimiento de la palabra del Señor a su vida. Y hoy sabemos quién es Israel y sus maravillas. Amado del Señor, usted y yo necesitamos un quebrantamiento en nuestro corazón. Por eso es de que las palabras del Señor, las promesas del Señor nos han llegado. Y mire, en el Éxodo 17, verso 1, mire lo que hace Dios. Hizo un simbolismo también del corazón duro como de piedra. Dice que la gente empezó a pedir otra vez, a murmurar por agua. Y estaban en el monte Horeb. Entonces viene el Señor y le dice a Moisés: golpea la piedra y entonces saldrá agua. Y entonces vino Moisés y golpeó la piedra y le sacó agua. Si Dios le pudo sacar agua a una piedra, ¿cómo no va a sacar agua también a ese corazón endurecido en tu vida, de tu familiar, de tu esposo, de tus hijos o el tuyo mismo? El único problema que a Moisés le dijo: golpea la piedra. Al que tenga oídos para oír, que oiga. El quebrantamiento en el corazón duro, la vara, el simbolismo de la palabra, pero los golpes es el quebrantamiento por la palabra que Dios va a usar para quebrantar el corazón duro hasta que le saque agua.
Eso es fuerte y es poderoso. Y voy a terminar con el ejemplo más poderoso. Isaías 53, versículo 10. Isaías, perdón. Sí. Isaías 53, 10. No me quiere funcionar esta mi máquina. Isaías 53, 10. Mire lo que dice. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será, dice, en su mano prosperada, y entonces verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contada, dice, con los pecadores, habiendo, dice, él llevado el pecado de muchos, y orado por tus transgresiones. Pero yo me quedo con esto. Está hablando de Jesús. Ahí está hablando de Jesús. Para que Jesús esté donde hoy esté, acuérdese, Él fue humano como usted y como yo. Pero por el hecho de ser humano y por haber salido de la gloria del Padre, eso no evitó que el Padre lo entregara a quebrantamiento. Mire, verso 10. Jehová quiso quebrantarlo, lo rompió. No hay imagen en cabeza alguna, en mente alguna, que pueda describir la forma en que Jesús quedó después de haber sido crucificado en ese madero. Sin rostro, sin hermosura. Dice que por nuestros pecados fue molido, por nuestras transgresiones fue quebrado totalmente, huesos quebrantados, las clavículas desprendidas, sin sangre, desfigurado totalmente. El Padre con el Hijo. Ahora yo le pregunto, ¿quién es usted o quién soy yo para no también ser quebrantados por el Padre? Si el Hijo mismo fue quebrantado por el mismo Padre, pero la causa fue usted y yo, para que hoy tengamos salvación, para que hoy tengamos vida, para que hoy seamos sanos, para que hoy seamos salvos, para que hoy seamos prósperos, para que hoy seamos benditos, para que en Él tengamos todo lo que no merecemos. Porque eso dice aquí la palabra. Fue necesario quebrantarlo hasta lo sumo, para que después de que pasara su dolor, entonces viera el resultado, que se quedara satisfecho. ¿Y cuál fue? ¿Cuál iba a ser su satisfacción? Vernos a usted y a mí postrados a sus pies, humillados, rendidos totalmente a Él. Pero eso es lo que hoy le impide al Padre. Es lo que le impide a Jesús, al Espíritu Santo en nuestra vida. Él quiere sanarte, Él quiere alimentarte, Él quiere prosperarte, Él quiere sobreabundarte en todo, Él quiere darte éxito, Él quiere darte paz. El problema está en que no encuentra corazones quebrantados, no encuentra espíritus quebrantados delante de su presencia.
No encuentra corazones contritos y humillados delante de Él, para entonces Él escuchar y extender su mano y hacer su obra en su vida. Ese es el problema. Y por eso es que muchos están batallando por las enfermedades, gastando dinero en las enfermedades. Por eso es que muchos lloran y sufren porque el marido lo dejó, porque la mujer lo abandonó, porque los hijos son rebeldes, porque no le está yendo bien con el negocio, se quedó sin trabajo. Porque entramos a la presencia de Dios, pero como bueyes enteros. Y Dios quiere que entremos, pero como bueyes hechos pedazos, para que entonces nuestros pedazos Él venga y los tome y vaya apartando de nosotros todo aquello que no nos sirve, que nos estorba. Y entonces empezamos a armar, pero conforme a su voluntad, conforme a su propósito, para que entonces Él empiece a hacer en nosotros la obra que desde el principio, o que desde Jesús, cuando Él murió y resucitó, se sacrificó por ti y por mí. Corazones contritos y humillados, pero el Señor no los encuentra en sus atrios. El Señor no los está encontrando ahí en sus atrios, en su altar, en su presencia, no los encuentra. Porque los corazones están llenos de vanidad, están llenos de odio, de rencor, de resentimiento. Y todo eso encubre la fe. Hay corazones incrédulos que se acercan a la presencia de Dios. Hay otros que prueban, o más que probar, tientan a Dios. Si eres Dios, si eres mi Padre, como que fuera una obligación del Padre, pero Él no tiene ninguna obligación. Porque no puedes ver gloria, no puedes ver resultados positivos hasta que no seas quebrantado primeramente. No puedes ver el fuego de Dios en tu vida si no hay un quebrantamiento primeramente. Si no le dices al Padre: aquí está mi vida, pues quebrántala, hazla pedazos y quita de mí los pedazos que ya no me sirvan. Al terminar esta serie y tú lo logras escuchar todos los temas, tienes que ver resultados en tu vida, porque Dios te va a mover a perdonar. Dios necesita que tú perdones, porque te digo algo y te adelanto eso: si tú no perdonas, tú estás entregado a verdugos, y por eso estás enfermo y estás enferma. Por eso es que no te está yendo bien, porque los verdugos te tienen en cárceles de prisión. ¿Y sabes por qué? Porque no has querido perdonar. Bueno, eso tal vez no sea tan grave con lo que dice después. Si tú no eres capaz de perdonar, entonces tampoco esperes que tu Padre, nuestro Padre Celestial, tampoco te perdone. Eso sí es terrible. Eso sí es preocupante. Porque tú puedes estar revolcándote en una cama con el dolor, no dormir por el dolor, la aflicción y todo, porque no tenés para las medicinas. Tenés miedo de ir a un hospital. Pero aún ni a eso te hace que tu corazón se quebrante de verdad y lo rindas de verdad al Señor. Miras a tus hijos que sabes que les tienes que pedir perdón porque un día los rechazaste y estás esperando que ellos vengan. Por eso estás enferma o estás enfermo. Muchos tienen trabajadores, pero les pagan una miseria y quieren que sus negocios fluyan y floten y esto y el otro y prosperen. Pero si eres injusto, ¿cómo quieres que eso prospere si Dios no está con los injustos?
Tú tienes un negocio y no das cabal y quieres que Dios sea justo contigo. Conocedor o conocedora de la palabra. Eso es ilógico. Eso va contra los principios de Dios. Pero aún viendo eso, no te arrepientes. No quieres cambiar. Estás llorando porque tu esposo se fue. ¿Cómo no se va a ir si pareces tóxica o tóxico? Revisándole el teléfono, llamándola a cada rato y solo celos y reproches, celos y reproches. Pero ¿sabes por qué son celos y reproches? Porque hay una inseguridad dentro de ti y esa inseguridad es por algo que tú viste o pasaste en tu pasado. Tal vez te lo sembraron tus mismos tatas. ¿Ah? Es como aquellas mujeres que viven bajo el yugo de los golpes del marido, porque así vivieron los tatas. Y mi mamá me enseñó que tengo que aguantar y tengo que aguantar. Ya le quebraron un brazo, ya casi le sacaron el ojo, la mandaron al hospital y ahí no, es que mi mamá me dijo que tengo que aguantar. No. Corazones contritos y humillados es lo que está buscando el Señor. Espíritus quebrantados es el sacrificio que Dios espera de ti y de mí. Por eso no hemos recibido lo que estamos pidiendo a Dios. Algunos pues tenemos la bendición, el privilegio de poder interceder por muchos. Y no tal vez por su fe reciban cosas, sino que por la de nosotros que lo hacemos. Muchos se les pide ayunar y no ayunan. Pero por esos pocos o algunos que ayunan, increíble, Dios en su misericordia da o abre puertas, pero es para que aún viendo pues se conviertan o crean pues. Se les pide ayunar y no ayunan. ¿Ah? Otros lo hacen solo aguantando hambre, porque igual no se buscan un momento para intimar con Dios o hablar con Él. Muchos no quieren cambiar su forma de hablar. Aún los que ven lo que están viendo en las televisiones, en los móviles, en los aparatos. ¿Ah? Hay jóvenes en los altares que ministran jugando Free Fire. ¿Ah? O sea, puertas de demonios se les meten en los altares y empiezan a mandárselo a los de la congregación, y máximo a los jóvenes y a los niños. Por eso hay mucha rebeldía. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque somos padres aguados. Le tenemos miedo a nuestros hijos. ¿Pero por qué le tenemos miedo? Porque todavía nuestro corazón no está alineado a la voluntad de Dios. Y así puedo decir muchas cosas más. ¿Ah? Es igual a aquel que está en el vicio, que está en la droga, que está en el alcoholismo, que ha dejado que la lujuria se le meta en los ojos y anda viendo a la mujer que no es la suya, o deseando a la mujer del prójimo, o deseando a la mujer de quien sea. Es lo mismo. ¿Por qué lo hace? Porque no tiene un corazón contrito y humillado de verdad, que se lo entregue al Señor, o un espíritu quebrantado que lo sacrifique a Dios. No le quiere entregar a esa área de su corazón. Quiere seguir ahí acuchuchándola. Por eso no reciben las cosas. Por eso es que vuelven otra vez atrás. Hay un tiempo parado y después otra vez regresan al vicio. ¿Por qué razón? Porque solamente lo hacen de mentiritas. Porque no hay una disposición real en el corazón. ¿Ah? Amado, voy a orar. Los hermanos que me están escribiendo, llegaron los mensajitos. Siempre si no puedo orar acá, siempre después les mando un audio orando por sus necesidades a los que me escriben en el WhatsApp. Pero siempre me pongo a orar por ustedes. Mi esposa y yo nos ponemos a orar. Mire, esto es tremendo. Hermano ministro, pues su palabra fue para mi tío, que a él le dio un derrame
pues él no era cristiano. Pues ahora, gracias a su prueba, dice que está pasando, él ya aceptó a Cristo. Mire, tuvo que esperar a que le dieran derrame. Con todo respeto digo esto, lo uso de ejemplo por lo que estoy hablando hoy aquí. Tenemos que esperar a que el Señor agarre la vara y golpee los corazones de piedra. Estamos a tiempo. Le pido con todo mi corazón que siga esta serie, que no se pierda ninguno de los espacios hoy. Y si no lo vio completo o algo, en YouTube estamos, o en el Facebook también se queda grabado, porque esto se va a poner bueno. Y le oro a Dios que usted pueda escuchar todos, para que al final de esto Dios pueda liberarlo y obrar en su vida para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte por este tiempo, por tu palabra. Mi Dios amado, gracias por amarnos tanto. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sé de que todo lo que estamos pasando tiene un propósito, tiene una razón de ser, Señor, y es que nos estás quebrantando. Señor, nos estás quebrantando. Ahora, papá, quiero pedirte con todo mi corazón que nuestros ojos se abran y nuestros oídos se abran y venga a nosotros el espíritu de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento, papá, pero sobre todo el de temor a ti, para poder comprender, mi Dios amado, que lo que hoy estamos pasando es consecuencia de la dureza de nuestro corazón. Nosotros mismos hemos formado un corazón de piedra, pero que lastimosamente vamos a las iglesias, vamos a los grupos, vamos a las células o como le llamen, Señor amado, pero solo vamos por una costumbre nada más, porque no vamos a buscar a Dios de todo nuestro corazón. Solo vamos por una situación social nada más, o porque va a llegar la fulana, va a llegar el fulanito. No, nada más, Señor, pero no vamos con corazones dispuestos. Aún en los mismos templos, papá, no hay presencia de Dios por lo mismo, porque hay mucho güey entero, Padre, en los altares, empezando por los ministros, porque no nos hemos dejado quebrantar totalmente en pleno delante de tu presencia, y subimos todavía con pecado, Señor, todavía haciendo cosas que te desagradan a ti, y así ministramos a la gente. Y por eso es que la gente está en rebeldía, por eso es que la gente está en dureza de corazón. Por lo mismo, porque nosotros como ministros, Señor, estamos enteros en los altares, y eso es lo que ministramos. Porque no nos gusta, Señor, que nos toquen o que nos quebranten o que nos quiten de nosotros lo que no nos sirve. Pero más que todo, Señor, lo que nos separa de tu presencia y lo que no nos deja fluir, ni mucho menos hacer descender el fuego en nuestras vidas. Padre, danos entendimiento para poder comprender, mi Dios amado, lo que tú nos estás hablando a través de la palabra. Yo sé que a muchos no les va a gustar eso, muchos se sienten mal, pero al final es lo que menos me importa, me interesa, porque yo no vengo a adular aquí a nadie, a endulzarle el oído a alguien. No, yo vengo a dar una palabra. Y dice tu palabra que como martillo tiene que venir para quebrantar. Y el que se deje quebrantar, Señor, ya la hizo. Porque entonces verá tu gloria, entonces verá tus promesas cumplidas, entonces verá el favor de Dios en sus vidas. Y el que no, pues seguirá viviendo una vida mediocre, una vida engañosa, donde cree que solo vive bien o está bien, pero al final es mal. Yo no puedo cambiar a nadie, yo solo enseño, pero tú sí, Espíritu Santo. Y es lo que te pido hoy, nada más, que envíe la convicción de pecado a todos, Señor, los que están viendo, y que esa convicción de pecado en tu Espíritu Santo los convenza de que se necesita, Señor, dejar quebrantar y empezar, Señor, a quitar los pedazos de nosotros que ya no nos sirven, y es lo que no nos deja ver tu gloria, ver tu manifestación. Señor, muchas gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor por siempre y para siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. La próxima semana, recuérdese, hay un programa especial.
Va a ser una semana de sanidades y milagros. El próximo sábado va a traer testimonios y de obras que ha hecho Dios para que crea. Si no cree a la palabra, pues crea a los milagros. Y si no cree a la palabra y a los milagros, pues triste su caso. Hermano, muchas gracias. Le bendigo con todo mi corazón. Los que se conectaron y vieron hasta el final la transmisión, muchas gracias. Los que compartieron, muchas gracias. Y los hermanos que nos ven en el YouTube a través de la página Dios TV, Dios los bendiga en gran manera. Un abrazo hasta donde lo vean hasta el final de estas enseñanzas. Así que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.